Espacio y buenos días a la teleaudiencia de LTV. Ya entrando en materia, ¿cómo han visto ustedes desde la ASJ estos procesos, estas solicitudes que se han hecho directamente al legislativo para que se hagan modificaciones en estos procesos y así evitar pues lo que se ha venido dando anteriormente? Sí, bueno, nosotros desde 2018 hemos venido presentando propuestas de reforma electoral en el Congreso y es muy importante recalcar eso porque lo que comenzarán a discutir mañana las bancadas del Congreso Nacional tiene como base fundamentalmente la propuesta que presentó la Organización de Estados Americanos. No obstante lo anterior, después de lo que nosotros hemos evaluado del dictamen que se va a discutir mañana, quedarían pendientes muchas demandas ciudadanas que se han pedido a lo largo de todos estos años, principalmente la segunda vuelta electoral. Todavía no hemos concluido de analizar a profundidad el dictamen. Sí creemos que hay cosas que rescatar. El hecho de que ya finalmente el Consejo Nacional Electoral va a tener un diseño institucional propio, enmarcado en un cuerpo normativo, pero naturalmente que sí hay demandas ciudadanas que quedan por fuera. Y eso sí es un riesgo de cara a la legitimidad y confianza ciudadana que puede haber en el proceso electoral y que sin olvidar que la discusión y aprobación de esta nueva ley electoral se da prácticamente unos días antes de la convocatoria de elecciones primarias. ¿Cuáles serían parte de esas demandas que se estarían quedando por fuera? Bueno, primero que todo, la segunda vuelta electoral. Eso creo yo que ha sido una demanda no solo a raíz de lo que pasó en 2017, sino desde que ya a partir de 2013 empezaron a competir más de 2 partidos con posibilidades reales de ganar. Es decir, cuando ya comienza a participar Libre y también el Partido Anticorrupción liderado por Salvador Nasralla. También quedaría pendiente la reforma en términos de justicia electoral. Recordemos que a pesar de que se crea un Tribunal de Justicia Electoral, pero en la reforma que se dio a la Constitución de la República, todavía queda una puerta abierta para que la Sala de lo Constitucional tenga cierto grado de protagonismo al momento de que los reclamos entren a una vía judicial. Eso tendría que esclarecerse en la Ley Procesal Electoral y hasta el momento la única discusión que se plantearía en el Congreso es de la Ley Electoral y no de la Ley Procesal Electoral, que es la que regularía el funcionamiento y la competencia de este Tribunal de Justicia recién creado. También el tema de financiamiento político. Recordemos que a pesar de que se reduce el monto de la deuda política para los partidos políticos, no solo los recién inscritos, también los otros que no tienen un caudal electoral tan fuerte, pero la unidad de política limpia no tiene la capacidad instalada suficiente para poder fiscalizar realmente si lo que presentan los candidatos como gastos de campaña es realmente de dónde provino el financiamiento y hacia dónde se dirigió. Y por último, la participación política de las mujeres, que para nosotros ha sido una de las propuestas que incluimos desde que se reformó la Constitución en enero de 2019. Esto quiere decir que hemos exigido el principio de paridad y mecanismo de alternancia, es decir, un 50% de mujeres y 50% de hombres, tanto en elecciones primarias como en elecciones generales. Hasta el momento no hemos visto que estas reformas se incluyan dentro de lo que se discutiría mañana. Y recordemos una cosa, más allá de que el dictamen contaría con el respaldo de 3 fuerzas políticas, pero esto tiene que entrar a discusión y aprobación en el Pleno. Y si hay oposiciones en el Pleno, es decir, si no se obtienen los suficientes votos para un artículo o un capítulo específico, no se podría aprobar la ley porque entraría en vigencia hasta que se apruebe en su totalidad. De no hacer nada en estos instantes, o sea, regresaríamos con el proceso anterior, porque algunos diputados sí están a favor, otros han manifestado con esto de la consulta popular que se le tiene que hacer a la misma ciudadanía, que no debería de ser aplicada esta en el proceso interno, sino que en el proceso general donde participen pues todas las corrientes políticas, que ya estamos hablando que no solo son 5 o 6 como eran antes conocidas, ya son 14 los partidos que se han creado en los últimos años. Así es, yo creo que cuando hablamos de consultas ciudadanas hay que recordar que la Constitución y la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana sugieren que preferiblemente las consultas se hagan en las elecciones generales. Cuando hablamos de elecciones primarias, fundamentalmente se trata de un proceso electoral en el que los partidos políticos escogen a los candidatos que van a competir en elecciones generales.
Incluso hay países como fue el caso de El Salvador, que los partidos políticos pagan sus elecciones primarias. Lo que sucede es que aquí en la ley, a la ley se le da una interpretación en el sentido de que es el Estado el que tiene que financiar las elecciones primarias. Nosotros no hemos estado de acuerdo con eso, y no solo por la situación que está viviendo el país, sino porque se trata de una elección a lo interno de los partidos políticos. Sí debe haber un financiamiento público, que eso se traduce en lo que estábamos hablando de la deuda política. Pero esto no quiere decir que el Estado esté obligado a financiar las elecciones primarias de los partidos. Lo que pasa es que tradicionalmente en Honduras se ha dado así. Ahora, cuando hablamos de una consulta ciudadana, han habido dos temas a los que se circunscribe esta: la segunda vuelta y la reelección. Lo que sucede es que si esta consulta se da, la decisión que tome la ciudadanía en una consulta de esta naturaleza no sería aplicable para las elecciones generales, porque la consulta se estaría dando en esas elecciones generales. Es decir, que si la ciudadanía aprueba por mayoría de votos en una consulta ciudadana una segunda vuelta, la segunda vuelta tendría aplicabilidad hasta el proceso electoral de 2025, no para el de 2021. Entonces, puede ser el caso de que tengamos un escenario de polarización social y conflictividad por márgenes estrechos entre el primer y segundo lugar en las elecciones de 2021, y que en estas elecciones también, si se llega a dar el caso, exista una consulta ciudadana, que particularmente nosotros no creemos que se vaya a dar, porque para una consulta ciudadana se necesita también planificar un cronograma electoral. Y si nos ponemos en el escenario de que se aprobara una consulta ciudadana, al menos para una segunda vuelta electoral, recordemos que eso implica también más presupuesto y más logística para el Consejo Nacional Electoral. Y hasta el momento las declaraciones que los consejeros han dado han ido en el sentido de reducir los gastos por las reducciones presupuestarias que han tenido las instituciones públicas, y también por los gastos que implicaría en términos de medidas de bioseguridad, que así como van las cosas, podríamos hablar de que la elección primaria se desarrollaría en medio todavía de una emergencia sanitaria, quizás con menos restricciones que las que tenemos ahora, pero todavía en una emergencia de esta naturaleza. Abogado, y vamos a hacer un breve paréntesis en el tema. Vamos a enlazarnos con uno de nuestros compañeros. Wendy Aguilar está en el sector de La Laguna porque los transportistas han llamado nuevamente a paralización. Wendy.